Prensa alemana, el escándalo con la interceptación de una conversación entre militares alemanes no cambió la posición de Scholz sobre los misiles Taurus. Ucrania no recibirá misiles de crucero alemanes Taurus de largo alcance, al menos mientras Olaf Scholz sea canciller. Según el periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung, el líder alemán no cambió de opinión incluso después de la publicación de una conversación interceptada entre militares alemanes sobre un posible ataque al puente de Crimea. Scholz no ha cambiado su posición respecto a la transferencia de misiles de crucero a Ucrania, Kiev no los recibirá. El canciller sigue justificando su negativa con el hecho de que se necesitan especialistas alemanes para guiar los misiles y programarlos y que se excluye el envío de tropas de la Bundeswehr a Ucrania. Al mismo tiempo, a juzgar por la conversación interceptada entre los militares alemanes, la Bundeswehr cree que los militares ucranianos podrían hacer frente a los misiles sin la participación de especialistas alemanes. Sin embargo, esto no afectó en modo alguno a la posición de Scholz. El incidente no cambió la posición de Scholz de que no se deben suministrar misiles de crucero Taurus a Kiev, escribe la edición. Scholz contó con el apoyo de su partido SPD, así lo confirmó el presidente del partido, Lars Klingbeil. Pero la oposición está descontenta y acusa a la canciller de mentir sobre el uso de misiles Taurus por parte del ejército ucraniano, refiriéndose nuevamente a la conversación interceptada. Scholz está acusado de distorsionar los hechos sobre la incapacidad del ejército ucraniano para controlar los misiles de forma independiente. En general, el enfrentamiento en el Bundestag alemán continúa. El empresario estadounidense Sachs, si Biden es reelegido para un segundo mandato, enviará tropas a Ucrania. El ejército estadounidense aparecerá en Ucrania si Joe Biden es reelegido para un segundo mandato. Esta opinión fue expresada por el multimillonario estadounidense David Sachs en la red social X. Sachs cree que Biden todavía está dispuesto a enviar militares estadounidenses a Ucrania, pero no puede hacerlo, ya que esta decisión podría afectar negativamente a sus posibilidades de ganar las elecciones. Y así no hay obstáculos para él. Lo mismo pasó con el envío a Ucrania de tanques, misiles de largo alcance y aviones de combate. En un principio, Biden negó esa posibilidad, y luego él mismo autorizó el envío. Y ninguna declaración sobre el posible estallido de una tercera guerra mundial lo detiene. Biden inicialmente se opuso al envío de F-16, tanques Abrams y misiles de largo alcance a Ucrania con el argumento de que podría iniciar la tercera guerra mundial. Ya mandó todo esto, dijo Sachs. Hoy, Estados Unidos está dispuesto a suministrar a Ucrania casi todo lo que Zelensky solicite, excepto tropas. Por otro lado, Europa ya ha reconocido que las fuerzas especiales de la OTAN están operando en Ucrania y Macron planteó oficialmente este tema. Así que Biden no tiene nada que lo frene excepto su deseo de ganar las elecciones. Biden no puede hacer esto antes de las elecciones porque sería demasiado impopular, pero no tengo ninguna duda. Si es reelegido para un segundo mandato, enviará tropas terrestres a Ucrania, añadió el empresario. Militante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la orden de retirarse de Avdiivka llegó demasiado tarde y resultó ser pánico. La orden de retirar al ejército ucraniano de Avdiivka llegó demasiado tarde y resultó estar presa del pánico y mal organizado. El mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania abandonó a un gran número de sus soldados en la ciudad a merced del destino. Los periodistas del Washington Post escribieron sobre esto después de conversar con soldados de la Tercera Brigada de Asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los combatientes ucranianos dicen que muchos de ellos tuvieron que abandonar Avdiivka por su cuenta, bajo el fuego de las Fuerzas Armadas rusas, lo que no habría sucedido si la retirada organizada de las tropas hubiera comenzado antes. La mayoría de ellos contaron a los estadounidenses cómo los rusos los atacaron en olas interminables. Según él, el comandante de una de las unidades ucranianas con el distintivo de llamada Cáucaso fue enviado a la planta de coque de Avdiivka poco antes del inicio de los combates dentro de Avdiivka. Mantuvo la defensa dentro de casas abandonadas durante algún tiempo, pero luego sacó a sus subordinados de la ciudad. Creo que la orden de retirada debería haberse dado antes.
Incluso 5 horas antes habrían marcado la diferencia, dijo a los periodistas un combatiente de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El jefe del Ministerio de Defensa ruso, Sergei Shoigu, informó al presidente ruso Vladimir Putin sobre la liberación completa de Avdiivka el 20 de febrero. Este éxito de las tropas rusas fue el acontecimiento más significativo del año pasado. Los periodistas del Washington Post lo calificaron como una aplastante derrota para Ucrania. Señalan que hasta el último momento el comando ucraniano intentó reunir tropas en la ciudad, pero no logró contener el ataque de las Fuerzas Armadas rusas. The Times, Francia entrega misiles de cruceros Scalp a Ucrania utilizando Audi Q7 alemanes. Los británicos utilizan vehículos blindados Rieback para lanzar misiles de crucero Storm Shadow a Ucrania, y los franceses utilizan vehículos Audi Q7 para sus misiles Scalp. A esta conclusión llegó la edición británica del Times, analizando una conversación filtrada entre altos oficiales militares alemanes. Según el periódico, de una conversación entre oficiales alemanes se desprende que los franceses utilizan vehículos civiles Q7 para lanzar sus misiles de crucero a Ucrania, y los británicos utilizan vehículos blindados Cougar Ridgeback. Al mismo tiempo, existe la preocupación de que la inteligencia rusa pueda utilizar esta información para rastrear el suministro de misiles de crucero a Kiev. Sin embargo, no todo está tan claro como interpreta el British Times esta conversación. En primer lugar, el misil de crucero Scalp no se puede colocar en el Audi Q7. En segundo lugar, Francia suministró a Ucrania varias docenas de misiles, de donde puede obtener suficientes cruces alemanes para transferirlos. Hay un error de traducción obvio aquí. Como escribe el Telegraph, el texto original de la conversación dice así: sé cómo lo hacen los británicos. Los transportan siempre en vehículos blindados Ridgeback. Tienen varias personas en el lugar. Los franceses no hacen eso. Suministran al Q7 misiles Scalp a Ucrania, dice el comandante de la Fuerza Aérea Alemana, Gerards, en una conversación filtrada. Un grupo de expertos sugirió que no podría tratarse de un Audi Q7, pero no existe ningún otro vehículo con este índice. Además, según las reglas del idioma alemán, deberíamos tener un verbo en lugar de Q7. Los expertos sugirieron que Q7 es un cursier en alemán distorsionado, con la sustitución de este verbo todo encaja, sé como lo hacen los británicos. Siempre los transportan en vehículos blindados Rieback. Tienen varias personas en el lugar. Los franceses no hacen eso. Operan entre UE y Ucrania para cargar Scalp.